Doctor Pavel, muchas gracias por estar el día de hoy acá con nosotros. Encantado, no, no, muchas gracias. Eh, Muchísimas gracias por su tiempo. Eh, y la verdad es un honor porque veo que tiene una trayectoria bastante importante, más por el ámbito y específicamente por neurocirugía, licenciado de la Universidad Autónoma de Baja California, ¿verdad? Un Así es, sí, ahí hermoso, estoy en hermoso México. estado. Y también con una maestría en neurociencias médicas. Así que creo que si hablamos de neurocirugía ahorita en representación latina y de investigación, tenemos que hablar del doctor Pavel, también con muchos reconocimientos y también afiliado a varias asociaciones. La verdad, muy interesante este récord, eh, porque pues los latinos creo que nos eh, creamos, digámoslo así, en una cultura de sobresalir en el estudio, ¿no? Claro, De sí. intentar desde nuestro ámbito poder sobresalir. Primero viendo eh, el pregrado pues en medicina y la licenciatura en medicina no es para nada fácil, eso es bien sabido. Así es. Pero me da curiosidad algo y es que la neurocirugía además es una de los posgrados y de las ciencias más difíciles, creo yo, de la medicina. ¿Qué lo Sí. inspiró a tomar neurocirugía como una opción? Pues mira, yo fíjate que ahorita ando en la temporada de entrevistas, lo he tenido que reflexionar mucho, pero no sé, o sea, yo como que siempre me ha gustado las neurociencias cuando estaba siendo estudiante, y ya conforme fui avanzando me di cuenta que pues me gustaban las neurociencias, nomás que noté mucho que no pasa, no, o sea, fuera enfermedades vasculares, fuera epilepsia, fuera tumores, los pacientes más críticos casi siempre ocupaban intervención quirúrgica y para mí siempre fue como muy impresionante el ver cómo a veces con una intervención podían hasta regresar a los pacientes la capacidad de hablar, la capacidad de volver a caminar, o sea, poder volver a sus vidas que, o sea, me di cuenta que realmente es un gran privilegio y responsabilidad el poder tener el privilegio, porque eso es de poder operar a alguien, es algo maravilloso y además creo que tuve muchos mentores que pienso que jugaron un papel súper crucial en mi vida, que me inspiraron mucho a poder pensar que podía ser como ellos. Y ya, la verdad es que es una carrera así, es muy, muy difícil, o sea, o sea, uno, y luego sobre todo uno como internacional, no es nada fácil. Luego podemos platicar como de qué tanto involucra que uno como internacional tenga entrevistas y todo, pero es difícil, son muchas horas, son muchos años, los posgrados son largos, las cirugías son largas, pero sí creo que que puede premiar un tipo muy particular de personalidad y pues bueno, creo yo que Dios me dio algunos regalos y creo que me gusta mucho y pienso que es algo que espero que poder hacer en el futuro y pues ya veremos. Por eso me gustó la neurocirugía mentores, la experiencia y todo. Muy bonito. Pues es bastante admirable, realmente. En mi práctica clínica tuve la fortuna de poder tener algún tipo de relación laboral con muchos neurocirujanos y por eso digo que es una ciencia bastante precisa. Leí en algún momento un libro, de pronto el doctor Pablo lo ha escuchado, lo ha leído, se llama Ante todo no hagas daño, es de un Mm, neurocirujano de Henry muy- Mars, ¿verdad? sí, Y vi que la neurocirugía, más allá de tomar decisiones, es de saber tomarlas, de cuándo operar, pero más difícil de cuándo decir que no. claro. Entonces, siento que todo esto lleva a una transición bastante fuerte de saber cómo aplicar la medicina de una manera tan especializada. Pero esa transición, por ejemplo, hablando de transiciones, de la práctica de medicina en México frente a la de Estados Unidos, ¿cómo ha sido, doctor Pavel, ese proceso de transición de ahora no solo practicar medicina en Estados Unidos, sino también de investigar en Estados Unidos, porque Claro. es importante. Pues bueno, como contexto, yo hice los 7 años de medicina en México, luego hice un año de maestría en la Universidad Calderón Herrera y,
y luego le dediqué 2 años, o sea, fíjate que para poder venirte para acá, para Estados Unidos, es un proceso muy, muy difícil y muy costoso y a veces cuesta mucho dinero y pues yo me quedé en México para trabajar, entonces yo durante las 3 olas de pandemia en COVID-19 ahí en México, trabajé en unidad de cuidados intensivos, en urgencias, y la verdad me di cuenta como de lo padre que es la medicina latina. O sea, creo yo que el contacto que tenemos con los pacientes, la empatía que tenemos, porque tiene mucho que ver con cultura, no está en todas partes. O sea, y también como en México y en muchos países de Latinoamérica no hay muchos recursos para poder mandar a miles de estudios, la verdad es que nos nutren mucho en áreas que sí salen, ¿no? Como por ejemplo exploración física, o sea, la medicina clínica en México es increíble, o sea, yo no me arrepiento para nada de haber hecho como medicina ya, fue algo que me marcó mucho porque a la fecha, cada vez que hago una rotación o que estoy trabajando acá con el personal, siempre me dicen lo mismo, o sea, oye, qué padre, revisa a los pacientes, la interacción que tienes, cómo te llevas con ellos, el rapport, es un privilegio muy único, pienso, que nos pasa como latinos. Ahora, además de los exámenes y todo, la verdad es que uno cuando quiere hacer acá en la especialidad en Estados Unidos es muy difícil, sobre todo si quieres una especialidad quirúrgica. Y de todas las quirúrgicas, neurocirugía es la más académica, o sea, la cantidad de currículum que te piden como internacional es ridículo, o sea, es algo que se me hace hasta exagerado, o sea, al final uno lo cumple porque así se juega el juego, ¿no? Uno tiene que cumplir y lograrlo, pero es duro porque uno tiene que dejar todo y poner toda su vida en una maleta y venirse para acá. Algunos se vienen hasta sin paga y yo tuve la fortuna de que a mí me ofrecieron trabajo desde allá de Tijuana y ya estuve trabajando acá y pues creo que está muy romantizado el camino, pero es un camino muy solitario, dejas todo, ¿no? Y a veces, por ejemplo, yo ahorita no puedo viajar, tengo como un año que no puedo viajar allá a ver a mis papás y es duro. Es como, justo me acuerdo, decía una serie que me gustaba mucho, de 31 minutos, decía que una jaula de oro sigue siendo una jaula. Y sí, fíjate que lo pensaba y sí, me da mucho gusto el poderle regresar a mi familia y poder apoyar a mi gente y estar aquí ayudando a un montón de inmigrantes que no hablan español, que necesitan representación. Wow. Pero se deja mucho, pues, o sea, creo que es un camino muy duro. Entonces sí, hice investigación acá 2 años, he trabajado con pacientes y todo, y ha sido muy bonito, o sea, el poderlo ver de las dos partes y el poderte convertir en un médico, le llaman physician scientist, porque no solo haces medicina, sino también haces ciencia y la combinas para poder ayudar a los pacientes lo mejor posible, y es bonito, me ha gustado mucho, es al final lo que siempre soñé, la educación es increíble, o sea, realmente te educan los que escriben la medicina en todas partes del mundo. Muy bonito, ¿no? Y también es considero un privilegio el que nos permitan poder aprender de los pacientes y todo. Y no, es increíble la medicina mexicana y acá. Son diferentes, no creo que una sea mejor que otra, son distintas, eso sí. Ok, no, y pues digamos que en este canal lo ve pues claramente muchísimos médicos que posiblemente están haciendo su proceso y muchos enfermeros que también están haciendo su proceso hacia Estados Unidos. Y es un proceso que tiene altos y también muy Claro. bajos. Es como una montaña rusa, ¿no? Así es. Y pues de antemano agradezco esa motivación que nos da, por lo menos a muchos de nosotros, a pesar de no ser médico. Yo Claro. cuando veo esas historias, cuando veo que sí se puede luchar por esos sueños, pues la verdad que me lleno bastante de motivación Sí. y lo agradezco de antemano. Como es un Sí. proceso tan de altos y bajos y ya como nos comentó que a la par un poco solitario, eh, ¿qué ha sido lo más difícil de adaptarse a ese sistema? De pronto de salir de la zona de confort y llegar Claro. a una zona nueva. Eh, Sí, o sea, ¿Qué puede ser? yo creo que primero, o sea, así como dices, no sé, como todos los caminos son distintos, o sea, siento que también enfermería tiene su lucha, o sea, al final que no se les olvide que si a los pacientes les va bien, yo creo que la carrera más humana es enfermería, si la gente, yo lo vi durante la pandemia, los pacientes no lo hubieran librado si no hubiera sido por el trabajo tan valioso que hace enfermería, o sea, los médicos estamos un ratito, modificamos cosas, pero los que están ahí al pie del cañón todas las horas con los pacientes son los enfermeros, y Ujú. lo mismo en neurocirugía y todo, o sea, y también los exámenes son durísimos, o sea,
es un camino que creo que compartimos porque es un camino duro, es una lucha muy, muy tremenda contra todo, pero quizás a mí lo que más me ha costado es eso, o sea, ni siquiera, fíjate que si uno busca en Google, una vez no recuerdo por qué, estaba platicando con un amigo y no sé por qué decidí buscar en Google como el país más trabajador del mundo. Ok. Y salió México. Y a mí yo, o sea, como que tenía y estoy muy seguro que es lo mismo con cualquier país latino, o sea, estamos creo que tan bien educados a de verdad esforzarnos mucho y trabajar y poder hacer quizás lo mejor posible por los pacientes, que lo tenemos tan normalizado que cuando salimos al mundo real te das cuenta que realmente damos la milla extra en muchas cosas. Y yo fíjate por la cuestión académica y laboral, digo, por ejemplo, pues justo, mira, haz de cuenta que ese premio que está allá se llama, de todos los congresos del mundo, hay uno que se llama Congress of Neurological Surgeons, que es como los congresos individuales más grandes a nivel mundial, y Ok. fíjate que dan un premio solamente para, o sea, entre miles de trabajos, un premio para la categoría de Tumor Neuro-Oncology Trainee Award. Y entre todos esos no se los ganó, ese premio no se lo ganó Harvard, no se lo ganó Yale, no se lo ganó alguien de Stanford o de Oxford, se lo ganó un hispano. Me lo gané yo y pues digo, Wow. eso me hace recordar que realmente, o sea, eso es realmente una victoria generacional de nuestros padres. O sea, yo recuerdo que ninguno de mis papás habla inglés. Los papás de mi papá, uno era campesino, mi abuelita era ama de casa, por la parte de mi mamá, su papá era taxista y su mamá era costurera, o sea, es algo bonito porque te das cuenta que si a uno como hispano nos dan las herramientas, podemos romperla, pero increíble, pues, y yo me quedo siempre muy consciente, agradecido con Dios de que yo no estaría acá si no fuera por la lucha tan grande que hizo mi madre, que hicieron mis profesores, mis amigos, inclusive que me ayudaron a mejorar, ¿no? Todos los días. Entonces, y al final los pacientes, que pienso que sin esos no estuviéramos aquí, pero diría que todo eso es fácil, o sea, el trabajo es algo fácil, todo eso es fácil, porque creo que nos educan bien en la cultura y el compromiso laboral. Pero creo que lo que más me ha costado es eso, que creo que uno como hispano es muy arraigado a la familia, a su gente culturalmente. Entonces me costó muchas noches, ¿no? De como cansancio y todo el haber dejado pues a mi familia, a mi hermano, a mi mamá que sigue enferma. Pero al final es unas por otras. Me da gusto poderles mandar dinero y todo, pero es duro, o sea, no, quizás eso, como dejar toda tu vida y por algo que no sabes si va a pasar. O sea, uno puede hacer todo correcto y tocar las puertas y hacer los CV, el currículum y sacar las calificaciones, pasar los exámenes y a pesar de eso no lograrlo. Creo que eso toma un montón de valor, el dar un paso de fe y ver la incertidumbre, tal vez no saber si va a pasar o si no y creer que sí, ¿no? Pero al final pienso que Dios no nos da sueños que no podamos cumplir y es lo que todos los días me lo repito cuando estoy cansado, que no me siento tan bien y pienso que todos lo pueden hacer, solo que cuesta trabajo. Pero sí, dejar a mi familia es lo más difícil. Sabía que esta charla que íbamos a tener también iba a ser una inyección de motivación fuerte para mí. Porque siempre que lo escucho yo digo, wow, de Sí, verdad que puede estar uno con cero por ciento de energía en el proceso, pero siempre hay alguien y muchas gracias, doctor Pavel, por inyectarnos siempre esa motivación y más a esta comunidad latina que está creciendo más en los Estados Unidos. claro. ¿Y qué Eh, más? ya estando allá en Estados Unidos eh, y analizándolo un poco a fondo, ¿qué habilidades cree que debe tener los médicos y enfermeros que somos latinos y que debemos llegar a alguna práctica estadounidense? Aunque mire que como creo que compartimos lo mismo, la práctica médica latina eh, pues lleva bastante fuerza, ¿no? Sí, mucho, En valoración física, mucho. estamos acostumbrados a tener unas revistas también académicas donde tenemos que analizar hacia arriba y hacia abajo todo, Claro, pero de pronto hay algún diferencial, o por lo menos en investigación, ya metiéndonos en el campo de investigación, claro. donde tenemos que tener algunas habilidades específicas para poder desarrollarnos mejor. Sí, o sea, mira,
Es difícil porque la investigación en Latinoamérica está en una crisis, es una realidad, lo han descrito muchos journals porque por muchas cosas, no hay oportunidades de aplicar a grants o funding, ¿no? O a veces los gobiernos recortan presupuestos, no hay seguridad, la infraestructura es pobre, es duro realmente si uno quiere como hacer su camino como académico. Y la realidad es que a mí lo que más me sirvió para poder venir para acá era que yo aprendí por mi cuenta a hacer estadística y eso ayuda mucho si uno quiere una especialidad muy académica. Por ejemplo, hay especialidades que no necesitas así como hacer tanta investigación. Por ejemplo, si uno quiere medicina familiar o medicina interna o pediatría, tal vez no necesita así aprender el método científico súper para poder escribir y así. Pero uno como internacional sí pienso que es una habilidad importante. Ahora, también algo que pasa muy comúnmente acá en Estados Unidos es que cada quien tiene su labor. O sea, yo recuerdo que cuando yo era interno en México, me tocaba hacerla de enfermero, de laboratorista, sacar las muestras, poner órdenes. Y lo mismo pasa en enfermería. O sea, también les toca hacer muchas labores. Y ya que llegamos acá, aquí es muy diferente. Aquí cada quien hace lo suyo y no se mete en otras partes. Entonces, cuando llegas aquí, pues sabes hacer un montón de cosas que no sabías que iban a ser útiles. Y a mí, fíjate que no se me atora nada precisamente por eso, porque estuve en un entorno donde las horas eran largas, tenía que hacer mucho. Pues es algo que creo que de trabajo y por ética, la verdad creo que no batallamos, exploración clínica muy buena aquí, pero quizás en el mundo académico sí, o sea, quizás en investigación creo que nos falta. La educación no está estandarizada, o sea, eso significa que en México hay algunos hospitales y en Latinoamérica hay algunos hospitales que son muy buenos, pero si te vas a la periferia del país, no es la misma calidad académica. Okay. Es una realidad. Si te vas al Centro Nacional, por ejemplo, en México, si te vas al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, vas a tener una preparación en neurocirugía muy diferente a si te vas a la clínica 24 del IMSS de Tecate, por decir. Ok. O sea, y acá no, acá lo padre en Estados Unidos es que todos los programas tienen que tener como certificaciones por el colegio, el American College of Medical Education, entonces donde sea que vayas a terminar vas a tener una gran educación y eso se me hace muy padre porque te forman bien, tienen como funciones como médicos, pero quizás si le diría, si alguien quiere aplicar una especialidad quirúrgica acá en Estados Unidos o alguna subespecialidad, pues hacer investigación quizás sea lo más útil, ¿no? Y para mí me sirvió mucho hacer estadística, pero todo lo ajeno a investigación, creo que la parte clínica y todo estamos muy bien, solamente es cuestión de adaptarse cuando uno venga para acá. Ok, es decir que podríamos decir que investigar en Estados Unidos es más fácil que investigar en Latinoamérica. Sí, es que hay muchos recursos, o sea, tienen personas que te pueden ayudar, hay bases de datos, hay personas que saben del proceso, y en México hay muchos menos, y en Latinoamérica no hay tantos, es la realidad. Para las personas que quisiéramos empezar a investigar, eh, y más bueno, en otro país, ¿cómo podríamos Claro. empezar? ¿Cómo podríamos hacerlo? Por ejemplo, a mí me sirvió que cuando me contrataron yo ya tenía 3 publicaciones y pues ya más o menos de experiencia en laboratorios, entonces pues me sirvió un poco porque no nomás era médico y había trabajado con pacientes, sino que además ya tenía como cierto background en investigación. Entonces yo lo que hice, que sí recomiendo hacer, es que traten de hacer como un currículo en eso y traten de acercarse a personas. Por ejemplo, traten de que en tu escuela preguntar si alguien sabe. Muchas veces no van a tener. En mi escuela, por ejemplo, no había herramientas. Pero, por ejemplo, tal vez irte a la capital un verano. O sea, si terminas el semestre y tienes tiempo libre, unas vacaciones, ¿por qué no ir allá y aprender un poco sobre, no sé, PCR, laboratorio, las pipeteadas, todo eso? Y pueden empezar y les va a servir mucho a futuro. Y ahora, si no tienen la oportunidad de hacer algo así, pues siempre hay plataformas. Por ejemplo, justo yo tengo un curso sobre investigación y tengo alumnos que han hecho un gran trabajo. Por ejemplo, justo este congreso pasado en CNS, el Congress of Neurological Surgeons, mandamos cerca de 40 proyectos de México. Eso nunca se había hecho. O sea, jamás en la historia de México se habían mandado tantos proyectos. Wow. Y fue a partir de esta iniciativa. Y fue algo muy bonito porque esta iniciativa que la comencé hace 1 año y medio,
pues ya contribuyó con un 3.4% en incremento en la productividad de neurocirugía de un país entero. Entonces, si uno se da cuenta, lo hacen, no ocupamos ni fondos del gobierno, ni básicamente son personas muy dedicadas que si uno les da las herramientas para poder aprender, ellos hacen un trabajo increíble y pues estoy muy contento porque, o sea, los niños están haciendo un trabajo fenomenal. Entonces, pienso que es eso, o sea, sí, toquen puertas con personas, si no, pues hay plataformas y ahorita con las redes sociales es mucho más fácil poder contactar con gente. Ok, pues es de admirar y sigo completamente maravillado con todo lo que se puede hacer y más desde investigación. Hay un Claro, tema muy cliché que me gustaría tocarlo y es el tema del idioma. claro. Eh, Cuando llegó de pronto a Estados Unidos, eh, uno a veces piensa que llega con buen nivel de inglés, no sé, de pronto si uno tiene inglés desde pequeño y pues se enfrenta a una dinámica totalmente diferente, por lo menos en el idioma. Claro, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Hubo de pronto ayuda Eh, eh, de los colegas en en algunos momentos o definitivamente sintió que el inglés nunca fue obstáculo? pues mira, yo tuve mucha suerte, o sea, tuve mucha suerte porque yo no decidí nacer en Tijuana. Yo nací en Tijuana porque mis papás me tuvieron ahí, pero Ok. sí, mi realidad es muy diferente a la del resto del país. O sea, Tijuana es la frontera más transitada de todo el mundo, con muchísima diversidad cultural y es una ciudad muy bicultural. San Diego, Tijuana, se mezcla mucho. Entonces es muy común que, o sea, digo, a pesar de que mis papás no me gusta hablar inglés, yo aprendí desde muy pequeño inglés gracias Ok. a que ellos querían que yo aprendiera. Entonces, yo pienso que cuando me vine para acá sí fue un poco difícil porque, pues, la gente le gusta mucho abreviar, ¿no? La MP o el Nurse Practitioner, ¿sabes Sí. cómo? Y ese tipo de cosas, ellos las dan por sentado y luego los medicamentos no dicen el nombre genérico, o sea, no dicen, por ejemplo, no sé, valproato, dicen el medicamento comprado. Entonces, Ujú. son muchos como que uno se puede ir adaptando. Además, yo siento que me tocó también otra vez una ciudad muy benevolente. O sea, no es lo mismo venirte a ciudades con mucha diversidad cultural como Houston, como California, como Nueva York, como Miami, a si te vas al Bible Belt, a Arkansas, no sé, Ok. o sea, creo que fue muy forgiving conmigo porque yo no, muchos son inmigrantes, entonces yo no lo resentí tanto porque además Houston es un país que, pues, históricamente dejas de pertenecer a México. Entonces, hay muchos hispanos, muchísimos mexicanos. Yo ni siquiera me siento tan lejos de mi casa. Es muy normal que la gente hable muchísimo español. Por eso es bonito porque ayudas a personas que vienen de entornos muy similares a ti. Yo, por ejemplo, yo no me veo haciendo la especialidad o trabajando en un país que no sea, digo, en un estado que no sea como Houston, como Miami, como que haya un volumen muy grande de hispanos o mucha diversidad cultural, porque se parece mucho a Tijuana, que fue donde yo crecí. Entonces yo no me veo allá en, no sé, Charlottesville o algo así, o Ujú. North Carolina, porque no me siento muy identificado. Entonces, no lo resentí tanto, pero estoy sesgado por la educación, por la ciudad en la que estoy. Sí me costó trabajo, pero no tanto como creo que pudo haber sido. Sí, claro, como otras personas que de pronto no están expuestos al idioma desde Claro. pequeños. Y es curioso porque ciudades fronterizas como puedo decir Ajá, McAllen, muchas veces en los hospitales hasta se habla español porque hay más claro. comunidad latina realmente que comunidad estadounidense y la población también latina fronteriza pues es casi el 80-90% podríamos decirlo. Así es. Y, Así es. y bueno, siento que también servir desde el ser latino es bastante reconfortante y bastante, digamos que hay bastante ganancia poderle hablar español a alguien que se siente mal y que no sabe inglés. Claro, no, Entonces, es un regalo gigante, le brillan los ojos, les cambia la cara y no, es increíble. Yo creo que me ha servido mucho más en mi práctica el hablar español que a veces ujú, todo lo que conozco de estadística o de medicina no tienes idea
lo mucho que reconforta a una persona, ¿no? Y también creo que es volver a los principios básicos del duelo, porque yo trabajo mucho con pacientes con o sea, de neurooncología, o sea, son pacientes con gliomas o tumores muy agresivos que la mayoría no hay una cura, ¿no? Entonces, a veces pues uno trata de apoyarlos y curarlos, pero es volver a lo básico, ¿no? Si uno puede curar, cura, si no cura, alivia, y si no puede aliviar, acompaña. Y eso justo lo decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que fue la creadora de las etapas del duelo, en su libro About Death and Dying, o sobre la muerte y los moribundos en español. Y pues nada, o sea, es algo, se sienten vistos, pues, y yo no lo cambiaría por nada. Es una especialidad muy bonita, se pierde mucho, pero creo que también es muy humana, porque habla mucho de la tanatología, el bien morir, el acompañarlos en un proceso tan difícil, y otra vez es un privilegio estar en el momento más vulnerable de las personas. Wow, muchísimas gracias por esa reflexión y también por sacarnos del que solo estamos hablando un idioma nativo, sino que también estamos dando mucho más que solo hablar en español, ¿no? Así es. Por último, doctor Pavel, ¿qué mensaje tiene para los profesionales de salud que quieren contribuir, latinos, claramente, al sistema de salud estadounidense y que también quiere representar a la población latina? Pues que nos necesitan. O sea, es importante recordar que no tienen idea lo valiosos que somos, porque para uno poder ejercer acá medicina o enfermería, tuvimos que, o sea, no porque tengamos o sea, la gente a veces siento que se hace como chiquito solamente porque escucha que tienen acento. O sea, que hablan muy golpeado, pero la realidad es que el acento es una muestra muy fidedigna de valor. O sea, la mayoría de la gente acá en Estados Unidos solo habla inglés, no comprenden más Exacto. allá, Ajá. y es un privilegio bien cañón el que sepamos hablar doble. O sea, tuvimos que estudiar 2 veces la carrera, y uno se da cuenta hasta que, o sea, ni siquiera los traductores pueden hacer ese buen trabajo que uno lo puede hacer. O sea, es un honor y un regalo bien grande el ser hispano o el ser latino inmigrante. O sea, no tienen idea de las personas que vienen de Chiapas o que vienen de Venezuela, que les duele, que están pasando por el peor momento de su vida y no saben lo bonito que es que la cara les brille cuando uno le saluda en español en su idioma, que pueda resolverle las preguntas que la gente asume o los doctores asumen que están entendiendo. O sea, no saben lo bonito y el regalo tan grande que es el poder ayudarlos de esta manera. Implica mucho valor. Creo que otra vez pienso que todos tenemos la capacidad, afortunadamente somos bien trabajadores, todos tienen la inteligencia. No se ocupa ser brillantes para llegar acá, ocupa ser muy constante, muy perseverante, que cada que te equivoques te levantes otra vez y te equivocas otra vez. O sea, es un trabajo constante de tratar de seguir creciendo en una mejora perpetua. Y otra vez, fue la frase que les dije al inicio, pero yo me la repito todos los días, que a veces, no sé, estoy triste, que un familiar se puso mal, si alguien falleció, si yo no me siento competente, si tengo miedo, si no me están saliendo bien las cosas, ¿no? Otra vez, yo soy un fiel creyente de que Dios no nos da a nadie algún sueño que no podamos cumplir. Si lo tenemos en la cabeza fue porque tenemos las herramientas, tenemos el regalo, tenemos el don y la bendición de poder hacer algo maravilloso, y hay gente que podemos ayudar. Entonces, algo que les recuerdo, es un privilegio, es algo que podemos hacer, y uno como hispano es una fuerza tremenda que no tienen idea hasta que vienen acá lo importantes y valiosos que somos. Pues doctor Pavel, muchas gracias por llenarnos en este espacio de motivación, de más motivación, como lo dije en algún momento. Siempre que necesito inyectarme un poquito de motivación voy al perfil del doctor Pavel. Si quieren seguirlo también, creo que estamos como pavel.pichardo. Pichardo.md en Instagram, En Insta, claro. en Twitter me encuentran como Pavel Pichardo MD sin puntos. En Súper. YouTube creo que Pavel Pichardo MD, algo así, y el podcast en Spotify como MedNotes el podcast. Ya tiene un tiempo que no puedo subir episodios, pero ahí gracias a Dios, tenemos 33 países que nos Sí, ven allá. sí, no, yo soy un seguidor, la verdad, activo porque siempre salgo aprendiendo muchísimo y sabía que de esta entrevista y de esta charla iba pues a sacar muchísimas reflexiones personales que me van a seguir ayudando en este proceso.
necesitamos más fuerza latina, ¿verdad? Así es, Eh, definitivamente. Latin Muy Force real. tiene que estar en aumento, y pues tenemos todas las herramientas y todas las destrezas para poder lograrlo. Doctor Pavel, de Definitivamente. verdad, muchísimas gracias. También el podcast, como lo nombró, es genial. Explica cómo investigar desde el país de origen. Bueno, Quizás sí. unos temas bastante interesantes que además no son como de cotidianidad, ¿no? Claro, Es algo que uno dice, venga, esto lo puedo hacer yo siendo latino, sí. o siendo médico latino, o bueno, enfermero latino, y de verdad muchísimas gracias por compartirnos tantas enseñanzas, por también compartir su conocimiento, porque es de verdad muy valioso el sentir que alguien está compartiendo todos estos datos. No es tampoco tan fácil como hablábamos al principio ver que eh, datos del proceso o datos tan específicos se compartan, y también eso se agradece muchísimo, doctor Pavel. Claro. No, y a ti felicidades por tu gran trabajo, Ernesto. Yo creo que toma mucho valor el querer educar, el tener una voz. O sea, creo que a mí me da mucho gusto cuando tenemos este tipo de interacciones porque yo tengo como cierta comunidad, ¿no? Pero siempre que alguien me invita a alguna otra plática o lo que sea, pues yo siempre me doy con la idea de que mi voz puede llegar a una parte que normalmente yo no llegaría. Entonces, te agradezco por darme un espacio aquí. Felicidades por lo que estás haciendo y pues sigue así, ¿vale? Muchísimas gracias, doctor Pavel. Un abrazo y bueno, esperamos vernos en Texas. Claro que sí. Cuídate Feliz mucho, noche. pues. Gracias por su Un tiempo. abrazo. Sí, 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 cómo no. Cuídate.